Debido a que frente a la imposibilidad de vencer este problema, los seres humanos nos hemos inclinado mucho hacia lo religioso. Estamos invocando a Dios, incluyendo personas que no eran muy proclives a asuntos religiosos. Queremos hacerle una reflexión. Parece ser que el coronavirus es un virus que no prospera mucho, donde hay mucho calor. Es decir, que con temperaturas altas, la capa que envuelve el virus parece que se puede derretir, parece que es de grasa o no sabemos de qué. Sin embargo, en los países más fríos ha atacado, pero los nórdicos no han sido tocados por la crisis. Entonces, ahí tenemos dudas sobre clima, temperatura, humedad, etcétera. Eso hay que verlo. Pero Israel ha hecho estudios sobre vacunas y dice tenerla, pero tiene casos y está en Medio Oriente. Tiene casos. Y es el país en que tiene un sistema político religioso, es decir, es político, democrático, pero sus tradiciones se remontan a la base de su existencia en ese lugar. Cuando a ellos les conviene hablar del por qué están ahí, dice, bueno, es que Dios nos dejó esta tierra cuando creó el mundo. Medio Oriente se piensa que es la cuna donde el mundo nació y que el paraíso terrenal que narra la Biblia estaba entre el Tigris y el Éufrates, en lo que hoy es Irak. Sin embargo, la existencia de Jesús en Medio Oriente trae muchas discusiones, a pesar de que su madre era descendiente de la tribu de David. Él tenía diferencias grandes con los ortodoxos que practicaban la religión tradicional. Y el Evangelio de hoy nos da una muestra de por qué la Iglesia Católica tuvo que desatanizar a los judíos que eran acusados de asesinar al Mesías. Asesinar. Los católicos tradicionales y los cristianos acusaban a los judíos. Entonces, oigan el Evangelio de hoy para que usted mismo haga sus conclusiones. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Es decir, se sentía más seguro en Galilea que en Judea. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubiesen marchado de la fiesta, entonces subió él también. Sus hermanos eran los apóstoles y algunos cristianos dicen que la Virgen tuvo más hijos, pero era porque él le decía hermanos a sus apóstoles. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado de la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿y no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes religiosos ya se han convencido de que él es el verdadero Mesías? Pero sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, les gritó, a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no los conocéis, yo los conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo y apresarlo, pero no pudieron echarle mano
porque no había llegado el momento escrito. Eso, para los que estudian el Medio Oriente, le puede servir de algo. Señores, el último resumen de hoy, vamos a pasarlo después que Carlos Alonso le ha pasado. Con respecto al tema de Venezuela, quiero decirle lo siguiente. Estados Unidos dice que Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una empresa criminal al servicio del narco. Y grupos terroristas, tanto él como sus aliados, robaron miles de millones de dólares al país sudamericano, afirmó el Departamento de Justicia en varias imputaciones. La difusión coordinada de acusaciones formuladas contra 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como una recompensa de 55 millones de dólares en contra de Maduro y otras 4 personas. Todos los pilares de lo que el secretario William Barr describió como el corrupto régimen venezolano, incluyendo las poderosas Fuerzas Armadas y el Poder Judicial que están bajo el dominio de Maduro. Una de las imputaciones presentada por fiscales de Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército para inundar a Estados Unidos con cocaína y utilizar el narcotráfico como un arma en contra de Estados Unidos. Actos criminales relacionados con la confabulación de drogas y armas que datan desde el inicio de la revolución de Hugo Chávez ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán. Estados Unidos alerta del coronavirus en Venezuela, que es un gran peligro para la región. Estados Unidos inculpa de narcoterrorismo a Maduro. Venezuela tacha de infundada la acusación. Ahora, todo está pintado para que Estados Unidos le aplique el librito de el presidente y general panameño Noriega. A Noriega le hicieron el mismo expediente, utilizar el Estado panameño para traficar con apoyo estatal gubernamental en el tráfico y difusión del negocio de drogas. Ocuparon Panamá, se llevaron a Noriega vivo, lo juzgaron en Estados Unidos por un atentado contra lesa humanidad y terminó en lo que todos ustedes vieron. Ahora es por ahí. Ahora yo me pregunto, ¿qué arreglo hizo Donald Trump y las autoridades estadounidenses con los rusos y los chinos para poder actuar ahora en contra de Maduro? Porque si Maduro está ahí es por el apoyo de Putin y del gobierno chino. Naturalmente por deudas que tiene el gobierno venezolano y deudas que está pagando con petróleo. Tenemos que darle seguimiento porque las crisis a veces se prestan para hacer este tipo de cosas. Vamos a ver cómo va a terminar si dentro de una crisis en que se supone que Estados Unidos tiene que derivar todos sus recursos y que su población está aterrada con una peste, ¿cómo va a tener tiempo para atender una invasión y llevarse a un presidente como el de Venezuela? Naturalmente, ya Donald Trump dijo que el Estado seguía funcionando y que ellos no se iban a entretener en cuarentenas porque eso detenía la economía de Estados Unidos. Y la economía es petróleo. Y Venezuela siempre fue un socio de Estados Unidos en petróleo. Y quien explota el petróleo originalmente en Venezuela es Estados Unidos. Tenemos que darle ahora seguimiento a demasiadas cosas al mismo tiempo.
En 6 noches de toque de queda se han detenido aquí en la República Dominicana casi 11,000 personas. Falleció en el Hospital Ramón de Lara, donde había sido trasladado el dirigente histórico del gremio de enfermería, Virgilio León. Su hija pide que le den protección porque ellas estuvieron cerca de su padre. El ministro de Salud Pública y de la Población de Haití informó la existencia de 8 casos de coronavirus. El abogado y periodista Bartolomé Luis Mitre, director del diario La Nación de Buenos Aires, uno de los diarios más antiguos de ese país, falleció el miércoles en la noche a los 79 años, informó el diario La Nación. El gobierno de Estados Unidos presentó formalmente el jueves cargos contra el presidente en disputa Nicolás Maduro por supuestos vínculos con el narcotráfico, anunciaron fuentes oficiales. La acusación la hizo el Departamento de Justicia, que hace público los cargos presentados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 4 acusados, incluido Nicolás Maduro, dijo el secretario de Justicia. Va por el mismo camino de los deportados y enjuiciados en Estados Unidos. Lo van a secuestrar y lo van a juzgar como un ciudadano que atenta contra la salud del pueblo norteamericano. Ramón Rogelio Henao, secretario general del Partido Reformista, destacó que el citado paquete recoge 80% de la propuesta del reformismo para enfrentar y mitigar la catástrofe. Entonces, si acogieron su propuesta, ¿por qué la critican? Ellos están atentos porque quieren el otro 20%. José Ignacio Paliza, presidente del PRM, posteó en su cuenta de Twitter que las medidas económicas anunciadas por el gobierno poseen un reto de su implementación. Es oportuno recordar que vivimos una crisis sanitaria y esa debe ser nuestra principal prioridad. Las propuestas en ese sentido son limitadas. Invitamos a la unidad. El llamamiento de Paliza tiene una base muy clara y muy atendible. No es alarmante ni es muy crítico porque José Ignacio Paliza trabajó con el ministro de Obras Públicas en la provincia de Puerto Plata cuando las famosas inundaciones en esa provincia. Fue una de las veces en que la oposición y el gobierno trabajaron juntos. Por eso es que José Ignacio no es tan tremendista como otros héroes nacionales. El Banco de Reservas aplicará desde ayer medidas que benefician a clientes de las tarjetas de crédito. Ahí viene el rodillo. Si no te quitas, te aplasto. Tienen que tomar medidas porque no le van a pagar las tarjetas si no están trabajando. Así es que tomen todas las medidas que quieran, porque si no hay sueldos, no habrá pagos. Y es mejor ponerse adelante y decirle, te voy a dar 2 meses, a lo mejor son 2 años. Mexicano quiere registrar el nombre de coronavirus para fabricar una cerveza. Qué romántico ese mexicano. Jesús Félix Iglesias, mientras más se endurecen las medidas de circulación, más rápido salimos de ello. Tanto Jesús Félix, que es infectólogo, como la Sociedad de Infectología están pidiendo 24 horas de endurecimiento. Están pidiendo 24 horas de cuarentena y solo salir en 2 o 3 horas que se le permita comprar alimentos y ir al banco a buscar dinero. Posiblemente lo lleven de
7-12. Pero hay que recordar el campo para que produzcan la comida que el mes que viene no vamos a poder importar, a menos que los asturianos decidan usar su dinero fuera para traer productos de algunos países que no tienen ese problema. Porque ¿a quién se le ocurre traer aceitunas de España en este momento? ¿A quién se le ocurre traer ajo de Argentina en este momento? Estados Unidos presenta cargos por narcotráfico y corrupción a Maduro y ofrece 15 millones por su apresamiento. España registra 655 muertes en 24 horas y lleva sus cifras a 4.089 muertos con 56.000 contagiados. Si eso es España, el país de Europa con mayor avances en seguridad social y salud, ¿qué nos puede esperar? Que por cierto, se espera que el día de hoy, viernes y mañana sábado, se incremente el contagio, de manera que cuide su distancia, porque no sabemos a dónde está el bendito virus. Un intelectual norteamericano advierte que cerrar la economía podía provocar más muerte que el mismo virus. Un estudio inicial advierte que el coronavirus podría afectar las hormonas sexuales masculinas. Reducción de la población. No va a haber suficiente espermatozoides para la reproducción. Coronavirus en Florida, 2.355 contagios con 28 muertes en Miami-Dade, que tiene 616 casos. Xi Jinping trata de fortalecer la unidad para combatir el coronavirus. Honduras confirma su primera muerte. 1.963 empresas han solicitado la suspensión de trabajo que va a afectar 36.000 trabajadores fijos. 36.000. Todo lo que se ha logrado y que ha negado la oposición, ahora se les va a dar. Hay desempleo y va a haber desempleo. Deben hacer una fiesta y lo invitamos a recordar esta mojiganga. Deben celebrarlo con el sartén. Danilo está enérgico, duro, dice el Salud, no sabe si se hizo la prueba del coronavirus. Puede darle o no le puede dar, igual que a todos nos puede dar. Pero parece ser que el director de la orquesta en este momento es importante. Pruebas rápidas para detectar el coronavirus llegarán hoy, que las pidió Claro. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dice que la economía ya está entrando en recesión, que es lo que no quiere Donald Trump. No quiere un país en recesión. Ahora, ¿cómo un país en cuarentena puede no estar en recesión si su mano de obra está en su casa? Medicamentos de alto costo suministrado a Cruz y Minián y que aseguró en casos graves, está funcionando hasta ahora. Rogamos a Dios que el tratamiento que le instaló el director de Sedimat y uno de nuestros mejores neumólogos prendan en el pulmón del doctor Antonio Cruz Jiminián. Hospitales de Nueva York ya comienzan a dar señales de desbordamiento. En Nueva York fallan los test de virus fabricados en China, reportaron los de España, lo que decía Melvin.
los que tenemos vienen de China o vienen de otro lugar. Emergencia en la residencia de España. 1.307 ancianos que viven en residencia de viejos han fallecido. La DGC desmiente que agentes que laboran de la noche tengan dificultad para volver a sus casas. Transparencia Internacional dice que los riesgos de corrupción aumentan en países en periodo de emergencia. Por lo que hemos dicho, aprovechan esto para comprar a cualquier precio, cualquier cosa y a todas horas. Y eso hace que el deseo de lucro sobreponga a la necesidad que tienen los países. Pero Dios es grande. El que se bebe la leche del tísico se jode. No hay forma de evadirlo. El que se aproveche de ahora no va a poder disfrutar su riqueza. Falleció en San Francisco de Macorís Pedro Fernández. Dio positivo, hizo una crisis aguda, se llevó al Homs y su muerte ocurrió hace algunas horas. La provincia de Santo Domingo, Santiago, el Distrito y San Francisco concentran el 80% de los casos infectados. New York Police Department, el Departamento de Policía de Nueva York enviará 600 policías a las calles para forzar el distanciamiento social. La policía de Nueva York tiene mucha experiencia porque es famosa por una frase que usan cuando ven grupos. Siempre desde los años 50, después de la guerra, cuando comenzaron a formarse las pandillas en la ciudad de Nueva York, se hizo famosa esta frase. Cuando veían más de una persona en una esquina conversar, aunque no fuera a conspirar, le decía a la policía, keep moving, mantente en movimiento. Y eso es lo que le van a hacer ahora con un agravante. Manténganse a distancia. La policía sabe de eso. Sánchez Cárdenas informa que pruebas rápidas del coronavirus son adquiridas ahora en Estados Unidos. Comedores Económicos dice que entregará 100.000 raciones de alimentos. Colegio de Abogados solicita una inclusión de juristas en los subsidios. Pompeo insiste en responsabilizar a China. El licenciado Andrés Terrero está en el teléfono. Está en el teléfono. El licenciado Terrero es miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja Dominicana. Adelante, Andrés. Doctor, buenos días, doctor. Buenos días a todos los televidentes. Bueno, aquí estamos, como todo el mundo, cumpliendo con los procedimientos que se ha establecido el gobierno central. Yo entiendo que la gente debe llevarse de los consejos. En realidad hay que permanecer en sus casas. Nosotros, los que somos el organismo humanitario que trabajamos por el bien de los demás, pues estamos también, en la medida que es de lo posible, nuestros voluntarios también trabajando en el grado que sea posible, vuelvo y repito, para evitar también el contagio, porque esta enfermedad, esta pandemia no distingue. Y el mensaje que realmente debemos dejarle a la gente es que tiene que permanecer en sus casas. Si usted no tiene nada que hacer en la calle, que se queden en las casas. Es lo único que uno tiene ahora en este momento como mensaje para que la gente entienda, doctor. Bien, Andrés. Sí. Tú eres miembro, primero eres presidente del distrito y eres miembro del Consejo Nacional de Cruz Roja Dominicana. Es correcto, doctor. Una pregunta, Andrés. Se ha hablado de que por razones de que la institución está hecha para emergencias, es decir, Cruz Roja Internacional
es una institución para atender internacionalmente situaciones anormales, aunque una pandemia está por encima de los recursos de Cruz Roja Dominicana. Pregunta, ¿qué posibilidad hay de que Cruz Roja tenga en sus almacenes tiendas de campaña para hacer algunos hospitales de tipo emergencia? Bueno, tengo entendido, doctor, que nosotros no tenemos en existencia tiendas de campañas de gran tamaño. Creo que algunas que habían, que eran más o menos razonables, se le ofrecieron al Ministerio de Defensa de la República Dominicana y estamos cooperando con eso. Pero no hay, realmente nadie esperaba una pandemia de esta naturaleza, y sí, internacionalmente la Cruz Roja puede tener en otros stores. O sea, yo creo que nuestra división de las Américas está en Panamá, y quizás Panamá pueda tener, y dependiendo de los gobiernos necesiten, se hace un llamado. Precisamente hoy mismo la Federación Internacional de Cruz Roja anunció por un comunicado de prensa de que con sus donantes ha hecho un llamado de aporte para países que tienen dificultades de 800 millones de dólares, de francos suizos. 800 millones de francos suizos. La Federación, está eso en la prensa, ha hecho un lanzamiento para aportar para los países que tienen necesidad. Yo me imagino que la República Dominicana tendrá muchas necesidades, y que la Cruz Roja Dominicana, con el apoyo de la Cruz Roja Internacional, también podrá cooperar en su momento. Licenciado, hay una situación en la Cruz Roja. Cada quien tiene una función, y como contador público y ex miembro de la Cámara de Cuentas, usted tiene parte de la labor financiera del organismo, tanto nacional como internacional. Pero nosotros vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con nuestra amiga y hermana, la doctora Ligia Lerut, que tiene varios años ya presidiendo la Cruz Roja Dominicana, porque ayer salió una información que, de ser cierta, posiblemente, estamos buscando desesperado no la fuente de la juventud, como lo hiciera en la época de la colonia el famoso descubridor de la Florida, sino estamos buscando la vida misma. Y un científico español ayudó a conocer algo que necesitamos que la Cruz Roja y doña Ligia nos lo investigue, y es lo siguiente: en las fundas plásticas de recolectar sangre para las transfusiones, que la Cruz Roja es casi su primera función, los donantes y el suministro de sangre, tiene dos elementos. Un elemento que es el anticoagulante, que impide que la sangre se coagule, y el otro es un elemento que preserva la sangre en que ninguna enfermedad le pueda afectar. El científico español dice que hay que estudiar qué le pone la Cruz Roja y los bancos de sangre a esa bolsa, que evita que esa sangre contamine al receptor, y da unas muestras de un producto que se usa ahí, y queremos saber si la Cruz Roja usa ese producto. Vamos a llamar en el día de hoy a la doctora para que se ponga en contacto con los bancos de sangre y averigüe eso, ya que el licenciado Terrero se encarga solamente de la parte financiera de la Cruz Roja, tanto nacional como internacionalmente. Doctor. Sí, doctor Andrés. Bueno, mira, déjeme decir, creo que usted ha dado en lo correcto. O sea, primero, la vocera oficial de la Cruz Roja es la doctora Ligia Lerut, la presidenta. Además de su función como médico especialista en temas de sangre. De sangre, ella podrá dar los detalles. Pero le puedo decir que ciertamente los bancos de sangre más certificados que hay en todo el mundo son los de la Cruz Roja Internacional, y eso incluye a la Cruz Roja Dominicana. El hemocentro que nosotros tenemos, que hay un hemocentro, que aquí se ha hablado de un hemocentro nuevo, pero nosotros tenemos un hemocentro, no es un banco, sino un hemocentro, está certificado y lo tenemos los artículos de primera de calidad. Pero quiero también
ratificar algo, no, corregir algo, doctor. La función principal de la Cruz Roja no es el banco de sangre, es una de ellas. La Cruz Roja Dominicana tiene muchísimos programas interesantes en lo que tiene que ver con agua y saneamiento, el tema de salud comunitaria, socorro, emergencia, hospitalidad. Sí, pero queremos saber si por ahí, por los almacenes de la Cruz Roja, además de las tiendas grandes hospitalarias, a lo mejor parece algún respirador, algún ventilador, a lo mejor hay equipo en la Cruz Roja, porque es que Cruz Roja Dominicana recibe, lo que pasa es que aquí se le dio mucha ayuda a Haití cuando los problemas, y se cedieron muchos equipos y tiendas al problema haitiano. Pero vamos a tratar de que la directora... Yo le voy a mandar el teléfono de la doctora. Sí. Para que usted la contacte. Pero de todos modos, doctor, cuando se le dieron los equipos y lo que fuere a Haití, era porque ellos estaban en el tema de la crisis. Ellos tenían sus problemas. Bien. Andrés, gracias por llamarnos y gracias por informarnos. Vamos a darle las gracias a todos y decirles que estamos en Coral, HIJB, Síntesis y Revista 110. Durante todo el día manténganse en Carivisión, porque Canal 26 y Canal 54 de Altiz, porque por ahí pasamos boletines de noticias que sabemos, miren, de lo único que no podemos hartarnos es de que no hablen de esta enfermedad. Mucha gente, yo no quiero oír más, tienen que oírlo, y no quiero oír más de que me quede en casa, tienen que oírlo y repetirlo, porque nunca será suficiente pedírselo, porque la calle hoy, sobre todo, se dice que el día de hoy, mañana, la curva va a subir. No sabemos, hay una serie de cosas que uno no la sabe. ¿Por qué la casa? ¿Qué hay en la calle? En la calle hay aire puro, pero no salgas a la calle. Porque si te dijeran no te pegues de nadie, ya uno lo entiende, pero no salgas. Y eso es en el mundo entero que te dicen eso. Aquí en China, en Taiwán, en Tailandia, en Canadá y en Sudáfrica, te dicen quédate en tu casa. ¿Qué saben ellos que yo no sé? Nos vemos en el curso del día.